Nos vamos ahora, amigos, hasta la sede de la Presidencia del Consejo de Ministros, pues se está dando la conferencia. Nuestra compañera Jacqueline Mesa con más detalles. Adelante, compañera. Maritza, muy buenas tardes, directo en directo desde la sede de la Presidencia del Consejo de Ministros, porque aquí las ministras de Estado están brindando una conferencia de prensa tras culminar la sesión del Consejo, que fue liderada por la Presidenta de la República, Dina Boluarte. Escuchemos a Gustavo Adriansen, el jefe del Gabinete Ministerial. El día de ayer, el que habla hizo un pronunciamiento directamente vinculado con una preocupación que teníamos respecto de el que he calificado como un ruido político desestabilizador que está afectando uno de los pilares con los cuales este Consejo de Ministros va a desarrollar sus actividades próximamente. El día 3 de abril vamos a presentarnos en el Congreso para el acto de investidura y solicitar el voto de confianza. En esa oportunidad vamos a explicar la política general del gobierno, que, como he dicho ya en repetidas ocasiones, tiene dos ejes fundamentales. Primero, el crecimiento económico y, en segundo lugar, la seguridad ciudadana. No obstante, ese ruido al que me he referido complica precisamente este camino hacia el crecimiento económico que viene impulsando desde nuestro Ministerio de Economía y Finanzas el ministro José Ariste. Por ello, estimamos pertinente que la noche de ayer se produzca este pronunciamiento que no hace sino contener el reflejo de la preocupación que al respecto tiene este presidente del Consejo de Ministros y cuando no el gabinete. Hoy día me acompañan para tratar asuntos específicos de su sector el titular de Economía, quien nos hará saber las últimas noticias sobre proyectos de inversiones. Ahí tenemos buenas noticias, adjudicaciones que se acaban de producir por cantidades significativamente importantes. También me acompaña el señor Ministro de Comercio Exterior y Turismo, quien nos va a exponer sobre la proyección del turismo para la Semana Santa y su impacto en la economía. Y también contamos con la presencia de la señora Ministra de la Producción, quien nos va a informar sobre las acciones del sector que ella dirige en Semana Santa, toda vez que resultan ser los recursos hidrobiológicos los principales protagonistas de la mesa peruana en estas fiestas. Las lluvias en el norte y en el sur continúan. Es cierto que van reduciendo su intensidad, sin embargo, han causado daños importantes. Esta es la razón por la que el Consejo de Ministros ha tomado la decisión, en apoyo de nuestros compatriotas que han sido afectados, declarar el estado de emergencia en 70 distritos más, en 16 departamentos. El detalle es Amazonas, Ancash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, Lima, Madre de Dios, Puno, Tacna, Ucayali. Repito, son 70 distritos en 16 departamentos. Con esta medida, lo que nosotros pretendemos es poder brindar facilidades para que empiecen a entrar en operaciones maquinaria en amarilla y que se realicen los trabajos de limpieza y de rehabilitación de vías. De la misma manera, lo que se pretende es llevar recursos agrarios a aquellos compatriotas agricultores que se hayan visto afectados, entre otras acciones, por supuesto. El mensaje a todos los conciudadanos de estos distritos es que ellos no están solos, que desde el gobierno central, a través de los ministerios competentes, estamos comprometidos a brindarles la ayuda que requieran. INDECI, por supuesto, se pone en pie y se hace presente para estar junto a los gobiernos regionales, dándoles todo el soporte que necesiten. Otro punto importante que quiero referir es la aprobación del Reglamento de Organización y Funciones en su primera sección del denominado OEDI. Este es un organismo especializado para el desarrollo de infraestructura.
Con este instrumento de gestión lo que se pretende es ir dotando del cuerpo normativo que requiere este organismo a efectos de que pueda constituirse en el elemento impulsor de lo que son de lo que serán los estudios de inversión, preinversión, etcétera. Se van a realizar desde este organismo los expedientes técnicos y se brindará asistencia y capacitación a los gobiernos regionales y locales. Por otro lado también, y esta es una noticia muy importante, hace unos minutos en el Consejo de Ministros hemos aprobado el proyecto de decreto supremo que aprueba la Política Nacional de Calidad al 2030. El gobierno está comprometido con los ciudadanos y, por supuesto, comprometido con la calidad de los servicios y bienes que estos reciben. De allí la necesidad de que se apruebe esta Política Nacional de Calidad al 2030, pensando además en el futuro próximo. ¿Qué es lo que nosotros aspiramos lograr por medio de este decreto supremo? Que se mejoren los estándares de calidad de los productos y servicios que se brindan desde el sector público y las empresas. Vamos a fomentar, como corresponde, la adopción por parte de las entidades públicas, pero también de las empresas, de instrumentos y prácticas que permitan elevar la calidad de sus bienes o sus servicios en beneficio de todos los peruanos. Si ustedes me permiten, quiero pronunciarme sobre una descabellada solicitud de excarcelación de los delincuentes terroristas Osman Morote y de la delincuente terrorista Margot Liendo. Aunque parezca increíble, estos delincuentes terroristas que tanto daño le han hecho al Perú, cuyas acciones y órdenes han significado la muerte de miles de peruanas y de peruanos y han causado millones de dólares en pérdidas al Perú, han pretendido, a pesar de su condición de cabecillas de la organización terrorista Sendero Luminoso, han pretendido presentar solicitudes de excarcelación a efectos de que se les libere de las condenas a cadena perpetua que se les han impuesto. Nosotros somos absolutamente respetuosos de las decisiones de los órganos jurisdiccionales. Sin embargo, en este caso concreto, que ofende la memoria de los miles de peruanos y peruanas fallecidas, no podemos guardar silencio. Y por el contrario, el gobierno de la presidenta Dina Boluarte alza su voz y advierte que durante esta gestión gubernamental ningún delincuente terrorista será liberado por ninguna razón. Reitero, ningún delincuente terrorista será liberado durante la gestión gubernamental que dirige la presidenta Dina Boluarte. Otro de los puntos a los que me quiero referir es a la posición que ha adoptado el Consejo Directivo de la Asamblea Nacional de Gobernadores Regionales. Hemos leído con preocupación un comunicado inmerecidamente violento, ofensivo, dirigido al gobierno y que va en contra de los esfuerzos de gobernabilidad que se están llevando adelante. En un acto que consideramos impropio y cuando no ligero, hemos leído con sorpresa el contenido de un pronunciamiento que estamos seguros no representa a la totalidad de los gobiernos regionales. Muy por el contrario,
estamos seguros que la gran mayoría de gobiernos regionales están convencidos del esfuerzo que día a día se está haciendo codo a codo a su lado para solucionar los grandes problemas que tenemos en las regiones. El esfuerzo gubernamental que se está haciendo de manera multisectorial tiene como propósito fundamental acortar las brechas en beneficio de los ciudadanos que menos tienen. No obstante lo expresado, confiamos que del diálogo abierto, franco y transparente al que siempre hemos invitado a las fuerzas políticas ha de permitir que aquellos gobernadores regionales que hayan suscrito este pronunciamiento que firma el Consejo Directivo de la ANGR puedan finalmente, como consecuencia de este diálogo, conseguir que las diferencias o inquietudes puedan ser resueltas en un plano, reitero, de diálogo transparente, franco y abierto. Dicho lo anterior, pido por favor a la prensa que me permita dar pase al titular de Economía y Finanzas para que él sea quien nos detalle sobre la reciente adjudicación del desarrollo del proyecto del nuevo terminal portuario San Juan de Marcona y otros proyectos de inversión que lo considere pertinente. Señor Ministro. Gracias, señor Premier. Muchísimas gracias y buenas tardes con todos ustedes. Sí, el puerto de Marcona se adjudicó el día viernes a un consorcio San Juan de Marcona, el consorcio básicamente está liderado por una empresa china. Esta adjudicación se hizo por un compromiso de inversión de 404 millones de dólares. Estará disponible en 5 años, beneficia a 5 distritos, más o menos unas 60 provincias y un aproximado de 280 distritos. Lo que va a permitir este puerto es que todos los minerales de Marcona, Pampa del Pongo y de otros centros mineros ya no tengan que ir hasta Moquegua, sino van a salir a través de este puerto. Eso significa una gran economía y eso significa también un progreso para toda esta zona de Marcona, sobre todo donde se plantean grandes proyectos de inversión adicionales o complementarios. Paralelo a ello, evidentemente, esto significa empleo, más o menos unos 1.500 puestos de trabajo directos y unos 5.000 puestos de trabajo indirectos, o sea, un total de cerca de 6.000–7.000 puestos de trabajo durante más de 5 años, ¿no? Otro proyecto importante que quiero anunciarles es que en la primera semana de abril posiblemente se está adjudicando el gran anillo vial periférico de Lima, que uniría desde Callao hasta San Borja, un recorrido total de cerca de 34.8 kilómetros. Esta adjudicación se haría por un total de 3.400 millones de dólares y la verdad es que este proyecto sí cambiaría sustancialmente todo el panorama vial de Lima, porque permitiría ahorrar tiempo en el trayecto desde San Borja hasta el Callao. El tiempo de trayecto se estima más o menos a una velocidad de 80 kilómetros por hora. Y esto generaría un empleo también de aproximadamente puestos directos de trabajo de 10.000 puestos de trabajo directos. Entre otros beneficios, se plantea que este proyecto demoraría aproximadamente su construcción alrededor de 4 a 5 años y comenzaría ya a finales de este año, ¿no? Ese es un proyecto con río gigantesco de 3.400 millones de dólares y que en verdad Lima la necesita enormemente. Va a permitir unir aproximadamente 11 distritos en todo este recorrido. Entre otros proyectos, para el segundo trimestre nosotros pensamos adjudicar la longitudinal de la sierra, pensamos adjudicar también una planta de tratamiento de residuos en Puno, en Madre de Dios, una petara en Madre de Dios, el tren que une Huancayo, Huancavelica. En total, todo este año, todas estas adjudicaciones deben sumar aproximadamente
$8.000 millones. Ahora estamos contentos, ya van, si es que logramos la adjudicación que vamos a hacer la primera semana de abril, cerca ya de $4.000 millones, ¿no? En lo que respecta a la economía, febrero viene bien, pensamos tener un crecimiento entre 2.5 a 3% y de acuerdo a algunos indicadores líderes que tenemos. La inflación también está caminando bien, pensamos que debemos terminar el año en el rango entre 2 a 3%, ¿no? Entre otras variables que son de competencia del Ministerio, la inversión privada este mes ha crecido bastante bien, estamos por encima del 2% y la inversión pública por encima del 8%, ¿no? Entonces, todos estos elementos, la verdad, es que nos alegran y yo creo que la reactivación se está cristalizando cada día que pasa. Muchísimas gracias. Muchas gracias, ministro. Nos preguntaban sobre acciones concretas, ¿no? Y sí, el puerto de Marcón es una realidad, más de 400 millones, y el anillo vial de Lima Metropolitana también lo será. 3.400 millones, son 3.800 millones, señores. 3.800 millones, con una expectativa para el siguiente semestre aún mejor. Permítanme ahora dar pase al señor Ministro de Comercio Exterior y Turismo, quien expondrá la proyección del turismo para Semana Santa y su impacto en la economía. El señor Juan Carlos Matios. Gracias, Premier. Apreciados periodistas, en distintas oportunidades siempre he querido relevar lo que significa el turismo para el país. Hay 3 indicadores que siempre destaco: una fuerte participación de micro y pequeña empresa, un efecto descentralizador importante y sobre todo generación de empleo de impacto, es decir, 1.200.000 puestos de trabajo dependen directamente de la actividad turística. El comportamiento que ha tenido el turismo en el último año, el 2023, que ha sido un año difícil por fuera y por dentro, por fuera con una desaceleración de la economía mundial, con recesión en algunas economías importantes como Italia, Alemania, y a la interna por todos los problemas que sabemos desde el arranque del año. A pesar de esas situaciones, la resiliencia del sector turismo se reflejó en un crecimiento del turismo receptivo, el turismo que viene del exterior, que pesa 45%, de cerca de 25%, y el turismo interno creció aproximadamente 30% al cierre del 2023. Como bien menciona el Premier, es importante tener una perspectiva de este 2024. Vamos creciendo más o menos al doble ritmo del año pasado de lo que va en el primer trimestre, y las expectativas en esta Semana Santa, que es siempre una fecha icónica porque esa fecha, o esas fechas, digamos, más la de fiestas patrias, son los indicadores de cómo se mueve el turismo interno en el país. Estamos estimando que se van a movilizar 1.400.000 personas. Eso significa más del 17% con respecto al año pasado. Hasta hace poco hablamos de 12.5, 11.8, pero hacemos mediciones permanentes en función del impacto que tienen las campañas. Y en materia de impacto económico son 195 millones de dólares. Eso es más de 20% de lo que registramos el año pasado. Eso significa claros indicadores de recuperación, y eso es lo que estamos viendo en todos los casos, porque el esfuerzo se hace trabajando desde el Estado a distintos niveles, siempre con gobiernos regionales, con gobiernos municipales y en permanente interacción con el sector privado, en lo que significa desarrollo de oferta exportable, campañas promocionales y desarrollo de infraestructura. Solamente, y para cerrar, el día de mañana en Cajamarca se está haciendo la presentación de una de las obras que ha sido trabajada con recursos del Plan Copesco, es los baños termales de Cajamarca, los baños del Inca, que han tenido una modernización con acceso, con iluminación, nuevos pisos, que eso pone como un centro de turismo súper atractivo. Son 20 millones de soles lo que se ha invertido ahí. Y de acá a junio, para que tengan una idea de cómo se va reflejando el resultado del trabajo de meses atrás, se entregarán 6 obras. Esa es la primera de 6. La sexta va a ser entregada a mitad de junio, que es una obra en Ucayali, frente a Yarinacocha, que es un bulevar espectacular que está prácticamente terminado, y para esa fecha terminado definitivamente, ¿no? Muchas gracias. Más de 195 millones va a significar el impulso que el Ministerio de Comercio y Turismo le va a inyectar al país en esta Semana Santa. Me corresponde ahora dar pase a la señora ministra de la Producción,
que nos informará sobre las acciones de su sector, precisamente en esta Semana Santa, donde uno de los grandes protagonistas de la mesa peruana son los recursos hidrobiológicos. Ana María, adelante. Muy buenas tardes, señores periodistas. Como todos sabemos, es tradición en la población peruana que el consumo de pescado se incremente el expendio en esta Semana Santa. Lo que tenemos que ver es, de acuerdo a las proyecciones del Ministerio de la Producción, es que esta proyecta su demanda para alcanzar en pescados y mariscos frescos algo de 8.400 toneladas, lo que impulsa el crecimiento del consumo en 3.6% si lo comparamos con el del año anterior. ¿En qué se sustentan estas proyecciones? Se sustentan sobre todo en estos productos hidrobiológicos, en la pesca, por ejemplo, como las especies como la caballa. Va a haber abundancia de bonito, abundancia de dorado o perico, y también otros pescados como la merluza, con límites de captura establecidos para garantizar su sostenibilidad. En estos días hemos estado en los principales terminales pesqueros de Villa María del Triunfo, por ejemplo, y esta mañana estuvimos en el de Ventanilla. ¿Qué es lo que hacemos? Junto a Sanipes. Nosotros lo que queremos es garantizar, queremos ofrecer a todos los hogares peruanos la garantía sanitaria que necesitamos en cuanto a salubridad, en cuanto a inocuidad de estos productos hidrobiológicos, que estos cumplan con toda la normativa, la señalética y todo lo que Sanipes resguarda en su función principal. ¿Cómo va a impactar el consumo del pescado durante la Semana Santa? Va a impactar directamente a más de 80.000 pescadores artesanales y a más de 30.000 agricultores. ¿Qué genera? Genera empleo, ingresos y fortalece además, sobre todo, y eso es algo lo más importante, la seguridad alimentaria regional. Por otro lado, tenemos otro programa, el programa Comer Pescado, porque no basta, la función del Ministerio de la Producción no basta con ir, supervisar y estar allí. Aparte, debo decir también que en el terminal de Ventanilla estamos capacitando en estos temas, sobre todo para todo lo que signifique garantizar la inocuidad y la salubridad de estos productos a 1.000 trabajadores. Ya casi hemos avanzado con el 30%, los otros 700 siguen en estas semanas, y no se trata solamente de otorgar o de brindarles una charla, sino más bien de que esto culmine en la acción inmediata, que significa lograr la mejora, tanto de los servicios como de la infraestructura y la logística que deben tener estos terminales pesqueros. Y para seguir fortaleciendo el consumo de productos hidrobiológicos a nivel nacional, el Ministerio de la Producción, a través de su programa Comer Pescado, en Semana Santa realizará más de 160 ferias de promoción de pescado fresco denominada Mi Pescadería. Vamos a llegar a 25 regiones. Tenemos programadas 2.600 pescaderías, y lo más característico de este programa es de que llegamos a todas las zonas más alejadas del país, a las poblaciones más vulnerables. Ahí vamos, lo llevamos con los carros frigoríficos que tenemos y ponemos al alcance de estas poblaciones el pescado. Pero ahí tenemos un doble objetivo: queremos un Perú sin anemia. El consumo del pescado es el que nosotros estamos promoviendo, y con estas acciones, por ejemplo, de Semana Santa, en estos 160 ferias, vamos a movilizar 200 toneladas de pescado marítimo y continental. Estoy hablando del pescado de mar y de río, de alto valor nutricional, y vamos a beneficiar a más de 80.000 familias además. Entonces, creemos nosotros que si brindamos esa seguridad sanitaria que necesitamos nosotros tener para poder consumir estos productos hidrobiológicos, entonces estamos cuidando la salud de todos los peruanos. Muchas gracias. Señores periodistas, han escuchado ustedes a 3 ministros de Estado haciéndonos saber cuáles son los logros que a la fecha se vienen alcanzando de manera puntual, muy precisa. En los últimos 7 días estos son los resultados, y además nos estamos proyectando a lo que será la venida de la Semana Santa. Quedamos a disposición de ustedes para que puedan formular las preguntas que consideren pertinentes. Adelante. Así es. Primera pregunta, a cargo de Mari Carmen García, de Willax Televisión. ¿Cómo está? Buenas tardes, ministro Premier. Quisiera, por favor, si nos podría
responder si ya existe una explicación respecto a cómo se perdió este cuaderno de ocurrencias de la vivienda de la presidenta Dina Boluarte, y si también ya existe una explicación sobre el origen del reloj o relojes de la presidenta Dina Boluarte, que ya ha provocado el inicio de la investigación por parte de la Fiscalía. Muchas gracias. Voy a responder a la pregunta. Cuando hablamos de este cuaderno de ocurrencias domiciliarias, estamos hablando de un cuaderno donde, en mi opinión, indebidamente se registraba quién entraba, quién salía, a qué hora entraba y a qué hora salía del domicilio de la señora presidenta. He tenido información, y esto lo pongo por favor entre comillas, con cargo a revisarlo, que este habría sido un método que el felón Pedro Castillo introdujo en su gabinete para seguir, supongo yo, arreglar a sus ministros. Me imagino que desconfiaba de todos, no puedo asegurar que así sea, pero en todo caso la información de que se haya dispuesto llevar estos cuadernos en los domicilios habría provenido de ese estado, de ese momento. Nosotros, por supuesto, enterados de esta irregular práctica, porque como ustedes comprenderán, resulta por lo menos incómodo, perturbador, que alguien esté tomando noticia de quién entra, a qué hora entra, de quién sale y a qué hora sale de tu domicilio, toda vez que entiendo yo son espacios privados, ¿correcto? El modo y circunstancias en que esto ha ocurrido sigue siendo objeto de investigación por parte de la Inspectoría General de la Policía Nacional, toda vez que los miembros de seguridad del Estado dependen de la Policía Nacional y es en la Inspectoría General de esta institución donde se están realizando las investigaciones. Con relación al origen de los relojes, presumo que usted se refiere a aquel inicio de indagaciones preliminares que se sigue ante el Ministerio Público por la presunta comisión de los delitos de enriquecimiento ilícito y además de omisión de declaración jurada. Esto ahora se encuentra ya en sede fiscal y es allí donde se darán todas las explicaciones, pero yo estoy en condiciones de poder repetir que me parece insólito que se hable de un desbalance patrimonial cuando ya se han hecho análisis puntuales de patrimonio de la señora presidenta y no se ha encontrado ningún desbalance. Siguiente pregunta, por favor. Sí, pregunta de Omar Coca, de Exitosa. Premier, ministros, buenas tardes. Estamos en vivo para Exitosa. Hacerle la pregunta, dos en sí. La primera, la Autoridad Portuaria Nacional, a través de la Procuraduría Pública del MTC, presentó una demanda administrativa para declarar la nulidad del acuerdo que otorga al consorcio Cosco Shipping la exclusividad de la explotación de los servicios esenciales en el puerto de Chancay. ¿Cómo va ese proceso o qué explicación nos puede dar? Porque prácticamente es el Estado versus el Estado. Ahora, otra pregunta, sí, Premier, es que debido a la falta de transparencia en sí del gobierno sobre los relojes, la Asociación de Gobernadores Regionales ha emitido el comunicado que usted ha mencionado y donde demuestran su rechazo a posibles actos ilegales que manchen la gobernabilidad del país. ¿Considera usted, ministro, que ya es hora de decirle a la ciudadanía de dónde sacó la presidenta estos relojes públicamente, claro? Gracias. Voy a responder a las preguntas. Con relación a la Autoridad Portuaria Nacional y a este recurso interpuesto por los procuradores, quiero informar en primer lugar que los procuradores son autónomos, ¿okay? Desde el gobierno mal haríamos en pretender influenciar o digitar lo que los procuradores sostienen. Por otro lado, no es preciso que se trate del Estado contra el Estado. Recordemos, por favor, que el consorcio Cosco Volcan, ¿verdad?, es un consorcio privado, ¿okay?
Entonces, es en esa línea donde se tendrá que resolver esta instancia. Permítanme que lo confiese, no conozco el expediente, mal haría yo pronunciarme sobre aquello. Con relación a su afirmación en la que usted sostiene que habría falta de transparencia por parte del gobierno y refiere la existencia de un comunicado al que yo me había referido hace unos momentos, emitido por la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales. Yo estoy en condiciones, por favor, acabamos de recibir información de este comunicado firmado por 18 gobernadores regionales. 18 gobernadores regionales, cito: Manuel Gambino Rupay, Luis Otsuka Salazar. Repito, voy a decir las regiones a las que pertenecen, permítanme. César Acuña Peralta, gobernador regional de La Libertad. Antonio Pulgar Lucas, gobernador regional de Huánuco. Zósimo Cárdenas Mujer, gobernador regional de Junín. Luis Torres Robledo, gobernador regional de Tacna. Luis Neira León, gobernador regional de Piura. Jorge Carlos Hurtado Herrera, gobernador regional de Ica. Leoncio Guaychani Taipe, gobernador regional de Huancavelica. Juan Luis Chombo Heredia, gobernador regional de Pasco. Guilia Ninfa Gutiérrez Ayala, gobernador regional de Moquegua. Manuel Gambino Rupay, gobernador regional de Ucayali. Luis Otsuka Salazar, gobernador regional de Madre de Dios. Percy Godoy Medina, gobernador regional de Apurima. Segismundo Cruces Ordinola, gobernador regional de Tumbes. Ciro Castillo Rojo, gobernador regional del Callao. Jorge Pérez Flores, gobernador regional de Lambayeque. Rafael López Aliaga, Municipalidad Metropolitana de Lima. Walter Grundel Jiménez, gobernador regional de San Martín. Rosa Vázquez Cuadrado, Lima Provincias. Los gobernadores que he mencionado, en un comunicado que ya se ha hecho público, dicen lo siguiente: el Consejo Directivo de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales no puede arrogarse la representatividad del total de los gobiernos regionales al emitir pronunciamientos que no han merecido el consenso de las autoridades que los representan. Creo yo que con esto doy respuesta a su pregunta. Siguiente pregunta, por favor. Última pregunta a cargo de Juan Carlos Portilla, de Latina Televisión. Bien, ¿cómo está? Buenas tardes. Usted ha señalado que este cuaderno de ocurrencias en relación al domicilio de la presidenta Dina Boluarte es una práctica irregular, entiendo, que no debería estar refrendada, pero pareciera que es una costumbre policial suscribir o por lo menos dejar constancia de quién visita a un funcionario, siendo que esa vivienda en todo caso está resguardada por efectivos de la Policía Nacional. Y esto lo traigo a colación en el sentido de que, por ejemplo, el presidente Castillo se reunía en Zarratea, era su domicilio, decía él, con personas, y se le exigió a él que dijera con quiénes se había reunido en Zarratea. No es lo mismo, de repente, por un tema de transparencia, que se conozca, si bien ese cuaderno no es público, que se conozca con quién se reúne la presidenta en su domicilio. O sea, no estamos hablando de un funcionario de tercer nivel, estamos hablando de la presidenta de la República. Y si me permite solo un acápite, el Congreso ha aprobado el retiro de las 4 UITs de los fondos de AFP, de repente el ministro de Economía pudiera dar una respuesta sobre eso. Y también un apunte para el ministro de Economía, si se ha retrocedido en el tema de las municipalidades con las cajas municipales. ¿Esto se ha debido a qué? ¿A una reunión, a una presión? Si pudiera absolvernos esas inquietudes, muy amable. A ver, si me permite, de la manera más respetuosa. Me parece inaceptable que nos comparen con el gobierno golpista anterior y, en segundo lugar, que se pueda hacer una asociación de los ilícitos que todos sabemos se producían en la Casa de Zarratea con los que, con las acciones normales y familiares que se pueden realizar en los domicilios de la presidenta, del que hablo de los ministros. Todos recordamos con por lo menos estupor lo que veíamos que ocurría en Zarratea. Este no es el caso
en este gobierno y en este gabinete no tenemos ninguna denuncia por corrupción, ni siquiera indicios. No tengo que decirlos, ustedes son los primeros fiscalizadores. No ustedes quizá porque ustedes tienen sede aquí, pero vuestros colegas están permanentemente en todas partes, inclusive por nuestros domicilios, en el domicilio de la señora presidenta, y si hubiesen advertido alguna irregularidad, estoy seguro que nos las dirían. Son casas de familias honorables, y donde lo que hacemos es desarrollar vida privada. Por eso es que nosotros hemos pedido el respeto a este espacio privado. Nuestras comparecencias son como funcionarios públicos y lo hacemos aquí. Con relación a lo que recientemente ha aprobado la Comisión del Congreso respecto a la liberación de las 4 UITs y la pregunta sobre las cajas, si usted me permite, voy a dejar a nuestro ministro de Economía para que las resuelva. Con ello concluimos. Gracias. Gracias, Premier. Sí, respecto a la aprobación del retiro de las 4 UITs, tengo entendido que recién se ha aprobado en la Comisión de Economía. Se evaluará con ellos todas las potenciales consecuencias que podría tener este acuerdo, ¿no? esta decisión o esta votación, ¿no? No podría adelantarle ahorita qué acciones se va a tomar, porque en todo caso la decisión no está en manos del Ejecutivo, sino está en manos del Legislativo, ¿no? En segundo lugar, respecto al artículo referido al retiro o a la capitalización del 100% de las utilidades, creo que eran 4 o 5 cajas. Lo que ha pasado ahí es lo siguiente: nos hemos reunido con cada uno de los alcaldes y con cada uno de los representantes de las cajas para ver la solidez de estas cajas, ¿no? Nuestro diagnóstico inicial era de que se puede venir un año complicado y el año pasado no fue tan bueno, entonces lo que queríamos era darle mayor solidez al sistema financiero, sobre todo a estas empresas, ¿no?, que captan ahorro del público. Y lo que se ha analizado con ellos era, en primer lugar, la demanda. Muchos alcaldes nos decían, pero ya tenemos presupuestado algunas obras. Y fuimos a las cajas y hemos visto que las cajas, efectivamente, yo creo que están bien protegidas, están bien cuidadas, tenían espacio todavía para seguir avanzando y no era muy urgente la capitalización del 50% de sus utilidades. Por eso pues, se acordó al final dejarle libre, tal como estaba la norma anteriormente, dejarle libre disponibilidad el 50% de las utilidades auditadas y capitalizar el 50% del restante, ¿no?, de las utilidades, obviamente. Y esa es la decisión y todos tranquilos. Muchísimas gracias. Bien, Maritza, de esta manera también concluye la conferencia de prensa que ofrecieron los ministros de Estado aquí en la sede de la Presidencia del Consejo de Ministros, y es que también ellos han hablado sobre temas de coyuntura como el tema de los cuadernos de incidencia de la casa de la presidenta Dina Boluarte, y han también mencionado que se trataría de un método que implantó el expresidente Pedro Castillo y que también el tema de los relojes ya viene siendo investigado en el Ministerio Público. Directo en directo, RPP Noticias.